Bueno. Escuchame una cosa. ¿Qué quieres saber? Está caliente el tema ahí. Por Sí, lo está que veo. calentito, calentito los panchos, calentito Más que en como... Escocia. Sí, más que en Escocia, porque ayer Cristina habló, se desahogó, tuiteó y retuiteó y voló. Pájaro que comió voló. Y mira, y nos dejó... Y nos dejó a estos dos. Estos dos peleándose, estos dos, pelean? suena feo decir estos dos. ¿Qué Tombo pelean? ¿Qué estaban hablando y tanto que Pablo. no escuchaban lo que pasaba en Escocia? No estamos peleando, ¿no? Hacia allá vamos, ¿eh? Es más, Ese estamos por arranque. pedir, dijimos, para festejar lo bueno de la nota de recién, pedimos 2 escoceses. Nunca Muy un bien. café. Idea. Nunca un café. Nunca un café, nunca un café. nunca un Bueno, café. ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien. Lo vi peleándose ayer, estaba calentito desde ayer a la noche, lo vi ahí en ¿Con quién? Intratables ¿Dónde fue? peleándose. Fue Intratables como siempre va y estuvo Me así calentito los preguntaron panchos. ¿Por qué la emisión de dólares no es inflacionaria y la emisión de pesos es inflacionaria? Entonces yo Sí. le contesté al señor kirchnerista, Al agarrá señor cualquiera de los kirchnerista. que nos están mirando y dale un billete con la cara de Franklin de $100, pregúntale qué va a hacer, ¿lo va a guardar? Dale otro con la cara de Roca, ¿qué va a hacer? No va a gastar. Lo va a gastar. Y bueno, ¿por qué se veis por eso? Porque en una confían y en la otra no confían, lamentablemente. ¿Y con la cara de Vita? No, ahorita pobre, ni la mezclemos. Yo le hubiera hecho un billete de 500, Eva. Mínimo. Y bueno, dicen que capaz que viene. Uno de Bueno, 500, uno de 1000. después de la catarsis de Cristina, Sí. que fue a ver al Papa, no Sí. sabemos con qué valor de dólar se va a encontrar cuando regrese, ¿no? Si va a haber tocado los 16, si no... Es tan pueril la colección de tweets de la presidenta de ayer, estos 48 tweets, tenía incontinencia tuitera, que ni siquiera vale la pena analizarlo en serio. Yo no entraría a analizar lo que dijo de la conspiración, acusando uniendo esto con esto. Yo te dije que tenías que mirar los títulos, fíjate ahí la bajada del título del diario La Nación. Parece que es una presidenta... La rebaja ella, pero ¿Por más qué puede ser? Porque se enojó, la verdad, ¿por qué se enojó con Radio Mitre, fundamentalmente? Más allá de por ser de empresa Radio de Clarín. Buitre. Radio Buitre, que Perdón. antes era conocida como Radio Mitre. porque está en la nata Longobardi, porque es ¿Pero una por qué con la radio y no con la tele? Digo que está yo Leuco, está Eliashev, es una radio con buenos periodistas críticos, tiene esa característica. Bueno, pero además hay otra Sí, razón, hay claro. una razón más de fondo, ¿no? La razón es que Radio Mitre corporiza el fracaso de la ley de medios. Porque es la radio más escuchada. Entonces, ¿qué tanta ley, tanto lío, todos estos años, la democratización de la palabra? La radio más escuchada es Radio Mitre, que es una de las más críticas del gobierno. Entonces, Cristina está muy enojada con Radio Mitre y le puso Radio Buitre. Pero no tiene ninguna gracia, porque los buitres no tienen ninguna conexión real con esos periodistas, ni con los medios, ni con lo que se ¿Vos dice. sabés que yo ayer entré a preguntar en un momento, salió al aire el dueño de los fondos del NML o, viste, y no sé, y se habló contra Cristina, porque en realidad no entendía el porqué, más ¿De dónde allá de venía la el ataque? presencia de los periodistas, más allá de ser una empresa de Clarín, ¿por qué se había enojado tanto? La verdad es que la idea de vincular el accionar de grupos concentrados con el devenir de la economía, sí creo que puede pasar que haya intereses que un día te mueven el valor del dólar. Ahora, poner un nuevo precio a algo de manera sostenida y que eso sea un precio que no es un precio que el resto está dispuesto a pagar, eso es mucha gana de perder plata durante mucho tiempo, porque vos estás poniendo el precio de algo que es más elevado y por lo tanto estás pagando más caro que lo que vale para que tenga ese precio. Entonces, tú dices, hay una conspiración para que el dólar blue sea más alto, porque no tiene ese precio. Bueno, fantástico, entonces que propongan un dólar más bajo. ¿Por qué no está más bajo? Claro. Y la otra cuestión es, más allá de la cuestión estrictamente del dólar, es la manera de justificar siempre después de que las cosas suceden. Porque si vos realmente tenés información como se supone, en agosto, una reunión con el jefe de gabinete que habría tenido esta persona que es exfuncionario de la administración de Bush, que trabaja en el estudio de Madeleine Albright, que es la ex secretaria de Estado de Bill Clinton, que es un estudio contratado por los buitres para hacer lobby. Digo, si lo sabías desde agosto, te tomaste un mes para denunciarlo, ¿por qué? Y además, ¿por qué no antes? Digo, y después la otra cuestión, 6 meses la Argentina tuvo otra actitud. Fue al Fondo Monetario Internacional, se sentó con el Club de París, pagó en el CIADI, se sentó con Repsol, y que la conspiración empezó ahora, hace poquito. Y nunca te avivaste. Y nunca te avivaste. Entonces, más bien parece que la forma de funcionar es, siempre que algo sale mal, la responsabilidad de lo que sucede es de otro. Ahora... Ayer pasé por una cueva. Sí.
No, ¿Y qué te tiraron? no es ¿Con una- un qué? Me tiraron con- Y te tiraron con un portafolio. No, es con pasada. con un cueva, bloquecito de dólares. Hay cola en la calle en la cueva, ¿qué Sí. cueva? Eran todos buitres, los que estaban en la calle, unas salas tenían todos buitres comprando dólares. Es ridículo, es de una puerilidad, es un análisis tan básico, tan elemental, que la pregunta que yo me hago políticamente es, bueno, ahora denuncia esta conspiración, Estados Unidos nos quiere robar las riquezas, se quiere apoderar de Vaca Muerta, qué sé yo, todo eso, vienen los malos de afuera a comernos. American Airlines. Volvimos al siglo American XIX. Airlines. Es Sí. Rosas en el siglo XIX denunciando Aceite a los hirviendo. salvajes unitarios. Pero, claro, ahora, ¿el próximo paso cuál es? ¿Y después de esto qué haces? Te quedan 15 meses de gobierno. Ahora le acusaste a Estados Unidos de hacer subir Obama como es negro, hace subir el dólar negro, ¿no? Sí. Acusás a Estados Unidos de todo lo que te pasa. ¿Y después qué haces? La semana siguiente, ¿a quién acusas? Vos sabés que recién cuando venía para acá escuchaba Radio Mitre, justamente. Ah, no. Sí, consumía la radio Buitre, qué barbaridad. Bueno. Y escuchaba el paralelismo. Maduro ayer a la noche también hablaba Guerra a través de biológica. hablando de la guerra biológica y los medios que hacen lugar a esta guerra biológica. Pero digo, recién decía también, Cristina es experta en instalar temas. Digamos, estamos hablando de los buitres cuando toda la semana el debate fue el tema de la seguridad, la preocupación de la gente del tema de la inseguridad sigue en el tope, inseguridad y precios, ¿no? Aquí tienes una señal en el presupuesto nacional, justamente, que es hasta dónde los temas tienen una actitud proactiva por parte del gobierno, es decir, se anticipa los problemas y los conduce desde ese lugar, o reactiva, una vez que el problema está, actúa o no actúa. El gobierno destinó en el presupuesto nacional el año pasado el 4,4% de los gastos al Ministerio de Seguridad. Este año, ¿cuánto destinó? 4,4%. Listo, o sea, ¿hay una repriorización de la problemática de seguridad? No. Y en general, cuando transitas los distintos debates que se dan a nivel de los medios, más allá de la postura que uno puede leer del gobierno y de la oposición, lo que no existe es justamente una posición en donde se convoque al conjunto de la sociedad a buscar soluciones que nos atañan a todos, que tengan que ver justamente con cuál es la política de seguridad que la Argentina se quiere dar para los próximos 5 o 10 años. Y mientras eso pasa, el tipo que asaltó al periodista, que asaltó al turista con el dame la mochila, Sí. que salió en la tapa y ya está libre. Ya está bien. Sí. Entonces, lo que termina viéndose, la verdad que es difícil de digerir. Yo me pregunté hace un ratito a ver si, quizás no lo veo yo porque no tengo la capacidad para verlo, pero quizás pasa y esto es simplemente después se empieza a ramificar, que el verdadero problema es el de los fondos buitres y que de ahí se empieza a ramificar todo lo demás. No. No. El problema más importante que tiene Digo, Argentina... ¿sabes por qué? Porque si Cristina en una cadena nacional habla de los fondos buitres, que a mi vieja no le interesa, en una catarata de tweets habla de los fondos buitres, que a mi mamá no le interesa, en lo que sea que te cruza, te habla de los fondos buitres, que a mi mamá no sabe ni qué son, digo, capaz que desde los fondos buitres, por este ataque que recibe Argentina, después tenés inseguridad, el dólar vale cualquier cosa, no encontrar los precios de aumento, no. No, a ver, primero, la otra cuestión que es importante poner arriba de la mesa es el fallo de Griesa es de diciembre del 2012. Nos acordamos de los buitres en junio de este año, cuando no nos dieron 6 meses más de plazo para llegar a evitar el riesgo de la cláusula Rufo. Hasta ese momento no hubo iniciativas internacionales para buscar esta nueva normativa, etcétera. Es decir, es un argumento para tapar las consecuencias de lo que no se hace. Ahora, por otro lado, ¿cuál es el principal problema en la Argentina? Hace 5 o 6 años que es el mismo. La inflación. En términos económicos, la inflación que distorsiona los precios relativos hacia adentro de la economía, es decir, vos tenés servicios que son muy baratos respecto de otras cosas que crecieron mucho más de precio y tenés precios que hoy suben más que el resto. Yo estoy diciendo últimamente, mira, de acá a marzo del año que viene te queda 0 aumento de jubilaciones, 1 aumento de sueldos, si es que todavía te falta el segundo aumento del año, que se negocian siempre en 2 cuotas, y nada más. Pero todos los meses vas a tener aumentos de precios. lo demás, claro. Entonces, ¿cuál es la política de ingreso? ¿Qué proponen oficialismo y oposición para mitigar la situación que vamos a tener en los próximos 6 meses? No hay con sueldos que propuesta. van a quedar retrasados. En realidad no hay propuesta. Digo, y porque la desde el oposición propio tampoco gobierno propone no nada. hay... No, bueno, La por eso oposición digo... igual no la puede llevar a cabo, básicamente. Bueno, pero igual tampoco hay una propuesta real, eso es cierto, no hay una No, respuesta. la oposición no puede reponer lo que más falta, que es la confianza.
Vos no No. podés hoy. ¿Por qué el gobierno no tiene éxito con sus medidas económicas? Algunas de las cuales, la mayoría son desacertadas, pero algunas la pegan. Pero igual ni con la que la pegan tienen éxito. Claro. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Nadie le cree a Kicillof, y la economía, corregime, sino es una disciplina que está muy vinculada con las expectativas. Pero perdóname, ¿cómo le van a creer a Kicillof si presenta un presupuesto en el Congreso cuando habla de una inflación que no Quédense supera el tranquilos. 15% y después se reúne con sindicalistas que Quédense salen a decir que en la tranquilos. reunión Kicillof dijo, Esto "Bueno, está todo estudiado". No va a llegar, sí, no va a llegar, vamos a tratar de que no llegue al 25%. Y en el Congreso de la Nación se presenta por el 15%, que tampoco es creíble ninguna de las dos cosas, pero en 24 horas la misma persona cambia el discurso. Mira, una de las formas de ver cómo marcha el tema de la confianza tiene que ver con lo siguiente. El año pasado vos podías hacer plazo fijo. Ese volumen de plazo fijo no cambió, no cayó. Pero apareció una nueva forma de destinar un poco del ahorro, que es comprar dólar ahorro. Sí. Bueno, 13.100 millones de pesos en lo que va del año se destinaron a comprar dólar con esa modalidad. Sí. Eso es dinero que antes se destinaba a consumo. Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que antes de ir a comprarte la remera al shopping o a tu centro de compras en el pueblo, la gente lo que hace hoy por hoy, el ahorrista, es sacrifica ese consumo porque dice, pará, voy a Por las comprar dudas. esto. Entonces, cuando te metes en la bicicleta financiera y todo el mundo empieza a especular, no es responsabilidad de quien lo comenta en un medio o de... No, la responsabilidad central es de quien tiene que generar las condiciones para que la gente se decida más a consumir y a invertir que a hacer la bicicleta financiera. Igual le quiero decir algo, es una opinión personal. El que va a comprar, como máximo creo que es 2.000, la mayoría del que va a comprar No, dólares, máximo el compró ahorro, mucho más. máximo compró más, pero $2.000, el que va a comprar en la mayoría de los casos de los que cobran un sueldo, pueden comprar 200, 300, 400, $500 y haces un festival. Digo, la mínima intención que tienes de especular, creo. No, Pero vos decís no, cuando no todos voy se a convierten eso. en especuladores. Lo que te El quiero tipo que decir es- compra $200 guarda algo, pues no Pero sabe qué viene Lo que después. voy a decir es lo Lo que no siguiente. dijo. Junio, 160 millones de dólares para ahorros se compraron en la Argentina. Julio, 205. Sí. Agosto, 260. Septiembre, en los primeros 15 días, 260. Vamos a los 400 millones. Pero Entonces, eso es por la desconfianza. bueno, Pero entonces, claro. pero por eso digo, cuando hoy tenés que tomar una decisión de consumo, no es que especulás porque anotás a ver cuando Ahora, vos comprás yo les dólares hago, en la yo les hago una Argentina, ¿qué pregunta. haces? Yo les hago una pregunta. En una economía inflacionaria, ¿cuál es la frontera entre especular y refugiarse? No, nada. Nada. Yo te iba a decir eso, Por que eso te en digo. realidad lo que tenés es No, un para mí miedo sí es bárbaro. diferente. Lata de dulce de Para mí sí es batata, Para diferente. saber ¿Te acordás si cuánto alguien, pagaste? un Pero- operador económico está especulando. Es que no es un o operador el está- que compra el o se dólar está ahorro protegiendo. 200 Bueno, pero por eso dólares. te No es digo, un operador. Compra es que- para decir, bueno, la verdad, Es me quería comprar una refugiarse, tele, no pero no me especula. compro la tele. Me guardo esto porque la A verdad es que nivel está todo agregado, tan que está no bien, sé. Pero, por eso te digo, pero no es una pero además hay otra cosa que hay que desmistificar. A ver, estamos en el sistema capitalista. La palabra especulación no está prohibida en la Claro. Constitución ni en la ley. No, no, está bien, Cuando bueno, vos pero empezás igual a ver, creo que es insisto, distinto. cuando especulás lo que estás haciendo es suponiendo que mañana algo que hoy vale 10 va a ser un poco más caro. ¿Es bueno o es malo para el conjunto? Por supuesto que no es lo mejor. Está claro. Sí, pero vale. Pero es claro, a Vale. nivel agregado, me encanta. Por eso yo digo, hay que desalentar la especulación a favor de la inversión y del consumo. Pero no necesariamente la palabra especulación es como decir, no, pero vos tenés un fin de lucro. No, pero ¿sabes claro. qué? No, pero Con yo la digo- especulación vos buscás en algún punto hacerte de algo más de plata. Con la intención de refugiarte, estamos sobre lo pero mismo. perdóname, Estamos déjame sobre lo mismo, terminar. sin el Con la de especulación, especular o- bueno, con la especulación No vos hay podés diferencia. pedir una actitud, si quisieras, patriótica, de decir, mira, en este Pero momento... qué patriótica si lo- bueno, si pero lo pará, que lo ¿me tienen dejas que hacer terminar? no lo hacen, ¿Me dejas Nuria? terminar? Digo, la ¿De qué vale? especulación incluye una intención de ganar. Y acá la mayoría de la gente lo que está intentando hacer es refugiarse porque no sabe si el mes que viene va a Yo poder lo entiendo comprarse al lo revés. mismo Yo que se creo compra la este mes. especulación, en el sentido que yo la mencionaba, para las clases medias, tiene que ver más bien con no perder. Cuando vos compras dólares, lo que haces es lo pones en una lata de dulce de batata o en un frasco de vidrio y cuando los vas a usar ni te acordás cuánto lo pagaste. Pero lo que haces es, en general, cuando compras decís, che, me parece que esto mañana va a ser más caro que hoy. Ojo, porque rinde mucho más. Si me quiero comprar a fin de año la remera y quiero ahorrar, ahorro en esa moneda.
Ahora, la otra cuestión es, ¿por qué se compran más dólares que antes? Porque no estamos hablando de una cosa que es constante. El primer semestre del año fue mucho más tranquilo. La inflación había empezado a desacelerarse porque claro el tema. Argentina daba señales de volver a los mercados de crédito, que tampoco es una posición naif. Si volvés a los mercados de crédito, ¿qué es lo que va a aparecer? Dólares. Entonces, la cuenta es bastante matemática. Si hay más dólares y los mismos o más pesos, el dólar no tiene por qué subir. Ahora, si los dólares son los mismos o menos, y los pesos son más, su precio va a subir. Y entonces el razonamiento que hace cualquiera es ese, y por eso Y por las no dudas. hablamos del ilegal ahora, ¿eh? Estamos hablando del oficial. Del oficial. Por las dudas, la gente que Por le la duda sobra comprá. para comprar 100 dólares, compra. Es así, pero Pablo, yo te digo, si está tan claro el tema, si está tan identificado el tema, ¿cuál es el juego que se juega? Porque no Que pueden se comprar, entiende. porque no pueden traer dólares a la ¿Cuál economía. es el juego que hace el No gobierno? ¿El consiguen. juego político decís vos? Sí, ¿cuál es el juego? Si está todo tan claro y a la gente, digo, vos por más que quieras ver de Cristilandia o Disneylandia, vos en realidad sabés que hay otra cosa debajo de la puesta en escena. Me imagino. Sí, que terminás ahora- sabiendo que hay otra realidad. Te vas a... ayer vino una chica que estaba haciendo con su propio desempeño y sola, llevándole café y bizcochuelo a una villa, unos chicos de una villa que está en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, en Quilmes. Bajada de Quilmes al Obelisco hay 18 minutos con exageración, 20. O sea, que no tienen para comer a 18 minutos del Obelisco. O sea, que no tenés que irte a Formosa en caso de que sea que no. Miren, Formosa, que igual es parte de Argentina, Hemos erradicado no, la pero es pobreza y Formosa. la indigencia en la Argentina. No, el relato igual sigue su curso. O sea, el relato sigue su curso, en pero ellos forma saben que pasa otra autónoma. cosa. ¿Por qué no hay una No otra sabemos medida? si saben. ¿Por qué el Es 4,4 una- del presupuesto otra vez de inseguridad No cuando vos sabemos. sabes que no te está alcanzando No y se sabemos gasta en si otra saben qué pasó pavada? otra cosa. Es un tema para psiquiatras, para psicólogos. A ver, ¿cuál es la conexión interna de los que nos gobiernan entre las mentiras que dicen y lo que ven, ¿no? Hay una frase de Groucho Marx que es no permitas que tus ojos vean las cosas, definan lo que ves, créeme a mí. ¿No? Es eso, de tanto insistir, ser autorreferencial con el relato, el gobierno se lo terminó creyendo. No, pero estoy convencida. Entonces, ¿Vos en serio Sí. crees que no saben qué entonces, está pasando? cuando vos tenés No, que que no- Cristina que se lo denuncia creen. que todos Ven. los problemas que hay hoy son producto de una conspiración en la cual se asocia Obama, los fondos buitres, la oposición, Mañeto y los medios de comunicación y la nata, ¿no? Ese es el problema de la Argentina. E insiste con esto y te hace mapas y pruebas y qué sé yo. Vos decís, bueno, en manos de Cristina estamos. Entonces, No, en la manos de pregunta ahí Vudú. es, En esta Quiero semana de decir, por vudú, una semana. porque no se olviden, una Alegrate. semana entera. en manos de vudú. Estamos en una lógica en donde terminamos cayendo en lo que algunos llaman los epifenómenos, que es asociar dos variables y asignarle causalidad que no tienen. Y esto es muy fácil. Y ahí la batalla por el mensaje es fundamental. Vos pones a un tipo que no tiene información previa en el puente de mando de un barco, en donde hay una brújula y una persona que maneja el timón. Después de 2 horas, el tipo tranquilamente, si no tiene información previa, podría decir, mirá qué bien la brújula, cómo maneja el barco, anticipa para dónde vamos. Justamente porque hay dos variables que se comportan de una forma que si vos no tenés información previa no podrías decirlo. Entonces, la batalla por la construcción del mensaje ahí es fundamental porque es lo que te hace a vos entender de una forma o de otra la realidad. Creo que es inquietante esta obsesión con la conspiración, obsesión con los medios, todo esto, y no la concentración en tomar medidas y ver los problemas de fondo que hay. Hay una novedad ayer política importante en medio de todo esto, ¿no? Sí. Porque nos quedamos mirando los tuits de Cristina Sí. y nos perdemos a lo que pasó ayer con algunos opositores. Ayer Massa dijo, cuando faltan 545 días para que deroguemos esta ley con relación a la ley de control de las empresas. Y Macri, a la misma hora, hablando en un seminario de televisión por cable, dijo que él también va a reformar la ley de medios. Es decir, los opositores cada día están diciendo, esta ley la vamos a reformar, con esta vamos a dar marcha atrás. Entonces, esta es la perspectiva de la Argentina que viene. Entonces, ¿qué miramos? ¿Lo que está pasando hoy? O a ver si los políticos se ponen de acuerdo para dar vuelta a estas mismas leyes que hoy
el gobierno aprueba con su mayoría automática en el Congreso. Pablo, ¿qué se trae Cristina de... Bueno, después del Vaticano tienen que ir a Del almuerzo. Naciones Unidas, ¿no? Después del almuerzo, si se trae... ¿Vos con quién almorzás hoy? se Yo, trae- yo como papa voy a ir al almuerzo. Ella come con él. Pablo. Claro, esa es la diferencia. Bueno, ¿qué se lleva? Porque Guarda con el tengamos en cuenta que la almuerzo, convocó guarda Colombia. con el A ver, almuerzo de mañana en el Hay una Vaticano. intencionalidad segura en la convocatoria. No, guarda con esto, no con el almuerzo y con lo que hablen, sino con lo que vos te vas a enterar de lo que hablaron. ¿A que no adivinás quién te lo va a contar? ¿El Papa? Cristina. No, obviamente, el Vaticano no va a hablar. El Vaticano no por costumbre, hace 2000 años que actúa así que no creo que mañana hagan algo diferente. No va a salir con un comunicado el Vaticano. Sí. Entonces vas a tener la versión de Cristina. Cristina va a salir a decir que la dio y te apoyo, puedo, los te puedo, fondos te puedo adelantar lo que va a decir. Cristina va a decir que el Papa le dio su aval y su apoyo, no sé en qué términos lo dirá, pero va a buscar eso ella, para ir a Naciones Unidas a dar la gran batalla revolucionaria para crear un convenio internacional respecto del tema de que las reestructuraciones de deuda no Sí. pueden ser arruinadas por una minoría, etcétera. ¿Cuál es la trampa de lo que va a hacer Cristina? Porque eso está bien, eso está muy bueno. ¿Sabes cuál es la trampa? La trampa es mezclar eso con Griesa y mezclar eso con la sentencia que ya es cosa juzgada. El caso nuestro ya es cosa juzgada. Entonces ella te va a mezclar la causa a futuro con la causa pasado. ¿Y el Papa Yo no le va a creo pedir otra nada? cosa. ¿No le va a pedir nada a cambio? Y no lo sabemos. Eso es toda No lo vas a especulación, saber. es pura especulación. Tombolini cree otra cosa. No, yo creo que cuando la convocó el Papa a la presidenta fue una semana antes de que la presidenta hablara de que hay run respecto de posibles conflictos adelante. Me parece que el Papa no es la primera vez que dice hay que cuidar a Cristina y estaba, me parece, en los mensajes que él transmite bastante preocupado por cuidar justamente la gobernabilidad y cuidarla a la presidenta. Entiendo que esto fue lo que le transmitió también a muchos otros dirigentes. Y en este sentido, en este momento y tan de golpe, no sería raro que él esté buscando justamente cubrir a Cristina, porque lo cierto es que, más allá de, digamos, las declaraciones de la presidenta, que ahí sí políticamente me parece que es muchísimo más importante que estos tweets que ella misma puso, poner el ojo sobre la posibilidad, la potencialidad de conflicto que pueda llegar a haber, que ella misma advierte y que en ese sentido la cobertura que te da una reunión con el Papa y justamente esto de darte apoyo, me parece que es importante. ¿Pero para qué? ¿Para aventar Para qué cubrirla, qué no, peligro? esto que dice el mismo Papa, hay que cuidar a Cristina. Y Es no que me no parece me- mal, porque es cuidar al presidente de los argentinos. Cuidar la Sí, institucionalidad, a mí- ¿no? Más que- Exacto, bueno, pero Cristina claro. es tu presidente, la Claro, mía, así que está obviamente. perfecto. No me consta que esa frase que dijo el Papa, efectivamente se la dijo a varios interlocutores, tenga la trascendencia que acá le asignamos en la Argentina. Porque todos ahora estamos pensando que el Papa es un protector de Cristina. No se ven los De la hechos. institucionalidad. ¿Y en qué consiste esa protección? ¿En qué En tratar, situación real? en tratar de emitir señales que ayuden a desactivar Convocarle situaciones es una potenciales. señal, decís Por vos. eso digo. Es que nadie quiere, es que eso es, Y la falso. convocó. ¿Cuál es el Parte hecho de- nuevo? La pero convocatoria parte- sin par- previo aviso. Parte de una ¿Y falsa... qué pasó después? Cristina anunció que podía haber una matiné de conflictos sociales. ¿Y qué pasó después del anuncio de la matiné? Moyano desactivó el paro que querían llevar adelante antes del fin de año. Entonces, me parece que si también estoy haciendo esa misma vinculación que puedo estar asignándole yo, causalidad de algo que no la tiene, pero me parece, cuando tomás un poco de distancia, que no deja de ser llamativo y que por ese lado, yo creo que la señal del Papa viene más por ahí que por el tema internacional, que también se puede dar, por supuesto. Pero por el tema del Papa, que sigue tan de cerca el tema argentino. Vos decís que el Papa no puede decirle puertas adentro, hablar sobre el tema internacional, pero hablar en función del tema de la seguridad de la Argentina, involucrarse, pedirle a los funcionarios Bueno, involucrarse. pero por eso, justamente, pero más allá de eso, a mí me parece que darle contención política o este almuerzo a la presidenta, insisto, una semana después de lo que habló de la matiné, me parece que no es menor y me parece que además es un tema sumamente importante No, porque me parece- descomprime. yo creo que no. Yo creo que estás mezclando dos cosas, que es un riesgo destituyente con la posibilidad de un estallido social.
Lo que Cristina denuncia es que se está armando para diciembre una mezcla de esas cosas, pero que sería más un estallido social. Sí. Nadie quiere voltear a Cristina. No hay nadie No, hoy no me en el arco refiero a político eso. que quiera voltear supuesto, a Cristina. pero desactivar- y no le conviene a quilombos. ningún opositor. Entonces, darle protección a alguien que no puede ser volteado me parece una contradicción, parte de una premisa desactiva falsa. la potencialidad de conflictos sociales. Vos no podés ir a decirle a sectores desde el Vaticano, a los sectores marginales que en diciembre pueden armar lío, como diría el Papa, porque quieren no pan dulce, sino alguna clase de asignación extra, etcétera, por la Navidad, no le podés ir a decir, bueno, pero el Papa está protegiendo a Cristina. No, eso sí creemos que los conflictos que se dan en diciembre, que comienzan a un día y una hora determinada y terminan del mismo modo, son cosas espontáneas de la gente. Yo la verdad que no lo creo. La seguimos Gracias a los más dos. adelante porque está más que interesante. Nos vamos a la pausa ahora, ¿sí? Gracias Sí. a ambos dos. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo se dice? Ambos dos. Vos viste, ¿no? Como empilcho Hola, tomo. terrible. ¿Cómo le Vamos al gusta corte, así? por favor, pórtese venimos. bien.